amigas y amigos, perdonad la estridencia. Buenas tardes. Etorri zareten guztioi, gure agurra, ongi etorri. Antes de pasar a la presentación de nuestro visitante de hoy, quiero hacer dos avisos. La Asamblea por el Cambio Social convoca a una concentración por el cambio el miércoles día 17 de junio, día de la Constitución del Parlamento de Navarra, para exigir y apoyar un gobierno de cambio que revierta las políticas antisociales y antidemocráticas de las últimas décadas. Esa concentración por el cambio el miércoles, día 17 de junio, día de la Constitución del Parlamento, en el Paseo de Sarasate, ante el propio Parlamento, y a las... No dice la hora de la concentración. Si alguien pertenece al colectivo, es una información. Será por la mañana y se comunicará en prensa. Bueno, pues ya habéis oído, no sé si hago de amplificador, esa concentración. Muchas gracias. Insisto en que todos, incluso el Ujier, conserje, somos personas de paz, que lo más que podemos es turbar vuestros oídos. Bueno, entonces me dicen, no lo dice aquí la nota, que se avisará por prensa cuándo es la hora, pero que será por la mañana. Por la mañana, no sabemos más, el día 17. Bueno. Y hay otro aviso también que procede de este sector próximo. En la misma línea, el colectivo Martes al Sol invita mañana martes, día 2 de junio, a la concentración en Carlos III frente a la Diputación a las 7 de la tarde, que hacen todos los primeros martes de mes, para visibilizar los rostros de los recortes, lo que queda después del paro, después de la renta básica, después del desahucio y después de llegar a situaciones de dependencia. Repetimos, mañana, día 2 de junio, martes, al sol o bajo las nubes, concentración frente a la Diputación a las 7 de la tarde. Gracias. Bien, cerramos hoy un curso intenso, como todos los de Gogoa, que desde octubre pasado hasta aquí ha ofrecido, incluida la charla de hoy, 9 conferencias. Y ya estamos trabajando en la programación para el curso próximo, que va a ser un curso muy significativo, porque celebraremos dentro de él los 20 años de actividad continuada del Foro Gogoa. Sabemos ya que abrirá el curso el día 5 de octubre, lunes, Enrique Martínez Lozano, psicoterapeuta, sociólogo, teólogo, maestro de espiritualidad, con una charla titulada Recuperar a Jesús, una mirada transpersonal. El propio Enrique Martínez Lozano, al día siguiente, para quienes lo deseen, dirigirá un taller más íntimo, más cercano, para aquellas personas que quieran participar, sobre vivir en una expresión de no dualidad nuestra vida, ¿no? Bien, y un mes después, el día 5 de noviembre, sabemos ya también que en vísperas de las elecciones generales nos visitará el filósofo, periodista y analista político Josep Ramoneda, que tan buen gusto nos dejó ahora hace 4 años, aquí en el Foro Gogoa, quien hablará sobre el nuevo mapa político en nuestro país y las tareas que aguardan a las personas que han de ir a las instituciones y a toda la ciudadanía. Así que ya veis, ese es el horizonte próximo, día 5 de octubre, apertura, día 5 de noviembre, esta charla segunda. Bien, paso ya pues a presentar a nuestro conferenciante de hoy.
Egun hauetan, gaur foro gogoan, tabiar katedra UNESCOn, durekin dugu Iruñean soziologo eta filosofo ospetsua, Michael Lewy, nazioarteko manifestu ekosozialistaren egilekide, irakasle, ikerketen zuzendari, ekintzari eta liburu eta artikulu ugarien idazle. Michael brasildarra da, Sao Paulon jaioa, Parisen bizi da, nun urte askotan Frantziako ikerketa zientifikorako Zentro Nazionala zuzendu du. Aditu handietako bat da, gertakizun erlijiosoaren eta bereziki berak askapen kristautasun bezala definitzen duenaren inguruan. Munduko foru sozialean parte hartu du hasieratik, hainbat txosten bertan aurkeztu duelarik, horietako bat, brasildar askapen teologo den Frei Bettoren elkar lanean. Gracias a la mediación de un buen amigo común, nuestro amigo Rafael Pérez Díaz Salazar, tenemos hoy la suerte de poder escuchar en el Foro Gogoa y mañana en la Cátedra UNESCO, en Pamplona, a quien es un relevante sociólogo y maestro, un escritor y activista en el panorama internacional. El brasileño, franco-brasileño, tiene la doble nacionalidad, Michael Lewy, que durante años ha sido en Francia el director de la institución equivalente a nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En Francia es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CNRS. Lewy es coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional y es participante desde sus primeras ediciones en el Foro Social Mundial. Mañana a las 7 de la tarde, en el edificio El Sario de la Universidad Pública, dará una conferencia coloquio sobre el gran tema de su especialidad, ecosocialismo, la alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Podéis escucharle mañana, quienes queráis acudir, a las 7 en el aula 4 del edificio El Sario de la Universidad Pública. Y esta tarde aquí con nosotros en el Foro Gogoa va a hablar de otro tema relacionado con el anterior y al que también dedica mucho tiempo de estudio: el papel del cristianismo y de las religiones de liberación ante la crisis ecosocial. En pocas palabras, a través del camino de la filosofía política y de las luchas de liberación, es posible darse cuenta de la importancia de las formas religiosas emancipadoras. A nuestro conferenciante le impacta, desde el punto de vista ético y político, el sacrificio de la vida de tantos cristianos liberacionistas, entre ellos Monseñor Romero, Ignacio Ellacuría, los jesuitas de la UCA. Lewy ha tratado de entender este movimiento desde una perspectiva marxista. Le interesa la actitud y crítica profética frente a la idolatría de la mercancía y la falsa religión del consumismo. Piensa que el alemán Max Weber, uno de los padres de los fundadores de la sociología en el siglo XIX, tenía razón cuando destacaba la hostilidad permanente de la ética católica hacia el espíritu del capitalismo. Michael Lewy opina que Leonardo Boff ha planteado de manera impactante la convergencia de la causa de los pobres y la causa de la tierra en contra de su enemigo común, el sistema capitalista explotador y destructor. No se puede defender a los pobres sin luchar por la madre tierra y viceversa. Lewy ha planteado también en sus estudios sobre el gran marxista peruano José Carlos Mariátegui el tema de la mística revolucionaria, una fe, pasión y voluntad que lleva al compromiso de la entrega de la vida. Yo aviso también que nuestros amigos de la librería Catacrac están en la puerta del salón y exponen y ofrecen libros de Michael Lewy de la temática relacionada con su charla de hoy. Como estamos en la Feria del Libro, pues Michael podrá firmar ejemplares también al final.
Así que gracias, Micael, por haber aceptado nuestra invitación para venir a Pamplona. Te escuchamos, luego queremos encontrar un diálogo contigo y ya no tenemos que decirte que estás entre amigos, lo sabes hace ya mucho tiempo. Tienes la palabra. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Foro Gogoa por invitarme y al amigo Javier por su amable introducción, que resumió tan bien mis planteamientos que casi no tengo nada para añadir, ¿no? Bien. Voy a decir entonces algunas palabras sobre lo que yo llamo el cristianismo y la liberación en América Latina, y también un poco sobre su relación con la ecología. Bueno, la teología de liberación es un fenómeno muy importante que aparece, como ustedes saben, en los años 70, pero creo que hay que insistir que la teología de liberación es solo la punta visible del iceberg, ¿no? Ahí abajo, en la profundeza de la sociedad, hay algo más grande, ¿no? Más importante incluso, del cual la teología de liberación es la expresión, ¿no? Si se quiere, teológica, ¿no? Importante, pero está ahí en las profundezas, digamos, de la sociedad. Y ese es lo que llamo el cristianismo de la liberación, que es un conjunto de movimientos, de redes, de organizaciones vinculadas en mayor o menor grado a la iglesia o a las iglesias, ¿no? Pastorales de obreras, pastoral de la juventud, pastoral indígena, pastoral de la mujer, pastoral de la tierra, una de las más importantes, la acción católica, la juventud universitaria cristiana, movimientos de educación de base, etcétera, etcétera. Es decir, un conjunto de organizaciones cristianas, ¿no? Y sobre todo la más importante, obviamente, las comunidades eclesiales de base, ¿no? Bueno, entonces esas redes, esos movimientos sociales que organizan en América Latina cientos de miles, si no millones de personas, según los países, ¿no? Eso es lo que podemos llamar el cristianismo de la liberación. Y ese movimiento, la teología de la liberación va a ser su expresión, ¿no? Va a venir después, ¿no? El mismo Leonardo Boff dice, nosotros hemos venido después de un periodo de una praxis colectiva de los cristianos socialmente comprometidos, ¿no? En las luchas sociales en América Latina. Bueno, en un segundo momento vino la teología de liberación. Bueno, entonces hagamos un poco una historia, un poco una descripción de lo que es ese cristianismo de la liberación, ¿no? Yo creo que en su origen está el encuentro en América Latina de dos eventos históricos totalmente independientes, pero que se van a cruzar en América Latina, que son, por un lado, la elección del Papa Juan XXIII, ¿no? Que va a empezar un proceso de profunda renovación de la Iglesia Católica. Y por otro, más o menos el mismo año, en 1959, la Revolución Cubana, ¿no? Que va a cambiar la historia de América Latina, ¿no? Entonces, es el encuentro de esos dos procesos históricos que va a provocar, ¿no? El inicio de ese fenómeno del cristianismo de la liberación, cuya primera manifestación se hará en Brasil con la Juventud Universitaria Cristiana, la JUC, en Brasil, que va a formular en el año 1960 los primeros documentos que son la expresión de un pensamiento cristiano radical, revolucionario, se puede decir, latinoamericano. Esos jóvenes de la JUC y sus asesores, generalmente dominicanos, están muy influenciados por el
cristianismo de izquierda francés, ¿no? Por el catolicismo francés más avanzado, ¿no? Emmanuel Mounier, la revista Esprit, Témoignage Chrétien, los padres obreros, el padre Lebré, y incluso un padre que vino a Brasil llamado Cardonel. Bueno, todo eso es es una cultura católica francesa bastante avanzada. Eso va a ser leído, discutido, traducido y reinterpretado por los brasileños, reinterpretado a la luz de su realidad, de la realidad latinoamericana, por tanto dándole un enfoque distinto desde el punto de vista del tercer mundo, si se quiere, y no desde el punto de vista de Francia, de los problemas como se ve desde Europa, ¿no? Entonces ahí va a empezar ese proceso que no es solo una reflexión, una teoría, textos, documentos, etcétera, sino una praxis de participación en las luchas de estudiantes en un primer momento de la JUC, ¿no? Pero enseguida luchas sociales, trabajadores, de campesinos, etcétera, ¿no? Entonces eso toda una experiencia que se va a desarrollar en Brasil a principios de los años 60. Y que será interrumpida de manera brutal por la dictadura militar en Brasil en el año 64. Poco después va a pasar algo que va a tener un enorme impacto sobre los cristianos en América Latina. Camilo Torres, ¿no? Por primera vez un cura en Colombia se va a comprometer con un proceso de lucha revolucionaria, con una guerrilla, ¿no? Y va a caer combatiendo, ¿no? Con esos guerrilleros asesinados por los militares, ¿no? En el año 65, ¿no? Ese martirio, ¿no? Ese sacrificio de Camilo Torres y sus escritos, obviamente explicando por qué él, padre de la Iglesia Católica colombiana, decidió ir a la montaña, ¿no? Combatir. Bueno, eso fue también algo muy importante. Y entonces hay toda una efervescencia en América Latina, Brasil, Colombia, pero en todos los países, que finalmente lleva a la conferencia de los obispos de Medellín en el año 68, en que son adoptadas una serie de resoluciones bastante avanzadas que reconocen el fenómeno del pecado institucional, el pecado estructural, ¿no? Y la necesidad de cambiar esas estructuras por todos los medios, incluso la revolución, ¿no? Eso fue la conferencia de Medellín en el año 68. Bueno, y así, ¿no? Siguen otras experiencias en esos años 68, 69, 70, en Brasil, por ejemplo, bajo la dictadura militar, muchos cristianos se van a asociar a la resistencia contra la dictadura, incluso la resistencia armada, ayudando a los revolucionarios, escondiéndolos, ayudándolos a transportarse, y sufrirán una represión durísima, muchos serán encarcelados, torturados, asesinados, sobre todo los dominicanos en San Paulo. Entonces, eso también es parte de esas experiencias, ¿no? Bueno, y obviamente no termina ahí, ¿no? Pero en el año 71 sí aparece esa expresión teológica de esa experiencia continental, ¿no? En toda América Latina, de formas distintas en los varios países, ¿no? Bueno, empieza a tomar forma teológica, ¿no? En los escritos de los teólogos de la liberación, ¿no? A empezar por Gustavo Gutiérrez con su libro pionero del año 1971, Teología, Liberación, Perspectiva, y enseguida varios otros, naturalmente, Frei Beto, Ignacio Lacuría, etcétera, ¿no? Leonardo Boff, en fin, son muchos, ¿no? Bueno, para entender ese fenómeno, ¿no? El cristianismo de la liberación, me parece útil
referirme, digamos, se puede utilizar instrumentos sociológicos producidos por un sociólogo alemán que no era ni católico, ni de la liberación, ni de izquierda, nada, que es Max Weber, pero que era un hombre muy inteligente. Entonces, él analiza algunos fenómenos que nos ayudan a entender lo que es el cristianismo de la liberación. Y él tiene un concepto que es muy interesante, que es el concepto en alemán Gemeinschaftlicher Liebeskommunismus, el comunismo de amor comunitario, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Es decir, son gente que viven en la misma comunidad y que tienen relaciones de vecindad y de amor fraternal y transforman eso en una visión del mundo, una visión religiosa, una manera de vivir, ¿no? De compartirlo todo de manera solidaria, ¿no? Eso se llama el comunismo de amor comunitario, ¿no? Y creo que eso describe muy bien lo que son las comunidades de base, ¿no? Que son el fenómeno quizás más importante del cristianismo de la liberación. Bueno, otra cosa que nos dice el señor Max Weber es algo sobre el catolicismo y digamos, las doctrinas económicas del catolicismo. Bueno, Max Weber ha estudiado las relaciones entre ética protestante y el espíritu del capitalismo, su influencia, etc. Nunca estudió realmente el catolicismo, nunca escribió un libro ni un artículo, pero aquí y allá en su obra encontramos fragmentos, hipótesis, y si lo reunimos, ¿no? Esos fragmentos, sí tenemos una especie de teoría sociológica sobre la contradicción entre la ética católica y el espíritu del capitalismo, ¿no? Es decir, Weber llega a la conclusión, analizando un poco la historia del catolicismo, que hay una tensión permanente, una profunda hostilidad, es la palabra que lo utiliza, profunda hostilidad de la ética católica en relación al espíritu del capitalismo, por varias razones, ¿no? Que son, entre ellas, el carácter totalmente reificado, impersonal del sistema capitalista. Un sistema que no, en el cual, dice el mismo Max Weber, no hay espacio para la ética. Es decir, el capitalismo es un sistema que no es que sea antiético, es aético, es decir, no permite en el funcionamiento de sus leyes económicas, ¿no? Abstractas, impersonales, no hay espacio para introducir criterios éticos, ¿no? Entonces, eso crea una tensión permanente, ¿no? Con el catolicismo. Obviamente, esa oposición muchas veces se tomó una forma conservadora, retrógrada, reaccionaria, etc. Pero en ciertos momentos pudo asumir un carácter progresista, de izquierda o revolucionario. Y bueno, de eso no habla Max Weber, pero simplemente él constata esa tensión, ¿no? Y creo que eso es un aspecto importante para entender cómo y por qué se dio ese proceso en América Latina, ¿no? Bueno, ahora, una vez que se ha empezado a desarrollarse esa dinámica, ¿no? A la cual obviamente la teología de la liberación va a contribuir, ¿no? Va a contribuir al desarrollo de las comunidades de base, al desarrollo de las experiencias de participación de los cristianos en los movimientos sociales, en la participación de los cristianos incluso en movimientos revolucionarios, ¿no? Bien, la teología de la liberación va a contribuir para eso, evidentemente, ¿no? Y entonces hay una especie de relación recíproca, mutua, entre la experiencia, la práctica de los cristianos de la liberación y la teología, ¿no? Bien, no voy ahora a presentar, digamos, se podría resumir, ¿no? En la idea principal, digamos, la idea central de la teología de la liberación y también del cristianismo de la liberación, como
con una fórmula conocida de todos, la opción preferencial por los pobres. La opción preferencial por los pobres. Bueno, en esa fórmula hay un elemento de la tradición cristiana en general, católica en particular, que siempre tuvo una preocupación con los pobres, ¿no? Una atención con los pobres. Pero ese elemento tradicional conoce un cambio muy profundo en el cristianismo de la liberación. ¿Cuál es el cambio? En la tradición de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Los pobres son objeto de atención de la iglesia, son objeto de la atención de la iglesia, son objeto de la caridad de la iglesia, de la ayuda, a veces de la solidaridad, en fin, de la atención paternal de la iglesia, de sus instituciones, ¿no? Bien, eso era la tradición. Con el cristianismo de la liberación se da un cambio, ¿no? Ahora los pobres son vistos no como objeto de caridad, etcétera, sino como sujetos, ¿no? Sujetos de su propia historia, actores de su propia liberación. Eso es un cambio profundo, ¿no? Obviamente, radical, ¿no? Entonces aquí el cristianismo de la liberación introduce algo nuevo, ¿no? Y el papel de los cristianos entonces es participar en esa autoemancipación, esa lucha por su autoliberación de los pobres. Bueno, ¿y con quién se enfrentan los pobres? Entonces aquí viene otro aspecto tradicional, ¿no? En la iglesia, que es, como decía Max Weber, esa hostilidad, ¿no? Al capitalismo, ¿no? Ahora, en relación a la pobreza, hay también otro elemento nuevo que es introducido por el cristianismo de la liberación. Y lo formula muy bien un obispo brasileño que fue uno de los más importantes figuras del cristianismo de la liberación en América Latina, Don Helder Câmara, ¿no? Arzobispo de Olinda en Brasil. Bueno, Helder Câmara fue en su juventud un hombre muy conservador, incluso reaccionario. Después evolucionó, se preocupó mucho con los pobres, tenía obras de caridad, pero un día algo cambió, ¿no? Para él. Y él explica ese cambio de la siguiente manera: en cuanto yo decía que debemos ayudar a los pobres, decían que yo soy un santo. Pero el día en que yo pregunté, ¿pero por qué hay tanta pobreza? Entonces dijeron que yo era comunista, ¿no? Obviamente no era, ¿no? Simplemente era un cristiano de la liberación. Bueno, entonces esa pregunta, ¿por qué hay tanta pobreza?, se la plantearon, ¿no? Los teólogos y los obispos, los cristianos de la liberación, y la respuesta la encontraron en Marx, ¿no? La encontraron en Marx, es decir, es el sistema capitalista, ¿no? No es la mala voluntad de uno o de otro, no es la falta de voluntad de trabajar de los pobres, no es, en fin, ninguna de esas explicaciones, el subdesarrollo, lo que sea, ¿no? Sino es el sistema, ¿no? Es el sistema capitalista, que es un sistema intrínsecamente perverso, es la expresión que utilizan, que produce y reproduce constantemente la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la miseria, el desempleo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces eso fue la descubierta, ¿no?, que hizo Don Helder Câmara, y no solo él, muchos otros, ¿no? Entonces, a partir de entonces, el cristianismo de la liberación ubica su enemigo, ¿no?, como el sistema, ¿no?, el mismo sistema capitalista. Entonces, eso obviamente le da un aspecto bastante radical. Y eso, ¿no?, esos dos elementos, la crítica radical al sistema y el compromiso con la lucha de los pobres.
Y ahí va a aparecer también un otro concepto interesante entre los cristianos de la liberación, el proletariado, ¿no? Es decir, hay el proletariado, ¿no? Marxista clásico, pero hay en América Latina una masa enorme de pobres que incluye los proletarios, pero es mucho más gente, ¿no? Que son pobres, que desempleados o que viven de pequeños tráficos o lo que sea, ¿no? Una masa enorme de pobres, ¿no? Que es la gran mayoría de la población. Bueno, eso es el proletariado, eso es el sujeto que tiene que transformar la sociedad. Y efectivamente lo ha hecho, Entonces, hay que reconocer, y son pocos que reconocen eso entre los historiadores, los politólogos en América Latina, pero me parece que es evidente que el cristianismo de la liberación ha profundamente cambiado la historia de América Latina de los últimos 40 años, ¿no? Por lo menos. Bien. Es decir, casi todos los movimientos populares de lucha, de emancipación o de revolución en América Latina, ¿no? En los últimos 40 años, tienen que ver en mayor o menor grado con ese cristianismo de la liberación, ¿no? Y llevó a que los cristianos participaran, tuvieron un papel muy importante, decisivo, en una serie de luchas de liberación en la historia contemporánea, digamos, de América Latina. Por ejemplo, la revolución sandinista en Nicaragua, ¿no? La revolución sandinista en Nicaragua fue una revolución en la cual los cristianos tuvieron un papel muy decisivo, ¿no? No solo en las bases, sino incluso en la dirección del proceso revolucionario, ¿no? Y lo mismo en la lucha en El Salvador, ¿no? La lucha de liberación en El Salvador, que fue más compleja, con avances, recuos, etc. También en ella participaron los cristianos y hubo muchos mártires, ¿no? Como ustedes saben, en El Salvador fue donde asesinaron los paramilitares a Monseñor Romero, el arzobispo, no porque participaba en la lucha revolucionaria, sino porque simplemente llamó a los militares a no atirar en el pueblo, ¿no? Eso fue todo, ¿no? Y por eso lo asesinaron. Y también, como ustedes saben, Ignacio de la Curia y otros 9, creo, profesores jesuitas de la Universidad Centroamericana de El Salvador fueron asesinados algunos años después, tampoco porque participaban en la revolución, sino porque pregaban la paz, pregaban la necesidad de una negociación de paz con la guerrilla, ¿no? Lo que se hizo poco después, ¿no? Pero antes fueron asesinados, ¿no? Bueno, y como hay los muchos mártires, ¿no? Ustedes conocen sin dudas el caso de Luis Espinal, que fue asesinado en Bolivia, ¿no? En 1980, pocos días antes de Monseñor Romero, ¿no? Etc. Entonces, no podemos entender la mayoría de esos movimientos populares, movimientos de liberación, frentes de liberación, partidos de trabajadores, etcétera, etcétera, sin esa participación de los cristianos de la liberación. En Brasil, por ejemplo, ¿no? El nuevo movimiento sindical, los nuevos partidos de izquierda, como el Partido de los Trabajadores, el movimiento de los campesinos sin tierra, ¿no? Todos esos movimientos surgieron de las comunidades de base, de la pastoral de la tierra, de la pastoral obrera, etc., ¿no? Otro ejemplo, en México, ¿no? El levante zapatista del año 1994, bueno, si vamos a buscar los orígenes, vemos que todo empieza cuando, años antes, en los años 80, Monseñor Samuel Ruiz, el arzobispo de Chiapas, en México, empezó con sus misionarios, con sus agentes de pastoral, a organizar los campesinos, ¿no? Los indígenas,
¿no?, a promover la autoorganización de los indígenas. Y promovió la organización de un congreso indígena y campesino en Chiapas. Y de los participantes de ese congreso salieron después muchos de los activistas que crearán años después el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora, Monseñor Ruiz ya falleció, pero yo tuve la suerte de entrevistarlo hace años, estuve en Chiapas, y bueno, hablamos y yo le pregunté si él se consideraba parte de la teología de la liberación. Y él me contestó, sí, cómo no, pero le voy a decir algo, me dijo, lo más importante no es la teología, es la liberación, ¿no? Me parece muy profunda esa frase, ¿no?, de Monseñor Samuel Ruiz. Bueno, otra cosa importante en el cristianismo y la liberación, durante años los sectores más conservadores de la iglesia tenían como su enemigo principal el ateísmo, los que no creen en Dios, etc. Bueno, la gente del cristianismo y la liberación dijo, no, el problema no es el ateísmo. En primer lugar, porque en América Latina hay muy pocos ateos, ¿no? En segundo lugar, porque, bueno, hay los ateos que están con el sistema, que son nuestros enemigos, y hay los ateos que están con los pobres, ¿no? Entonces, ese no es el criterio. Entonces, ¿quién es el enemigo? No es el ateísmo, sino la idolatría, ¿no?, el culto a dioses falsos, ¿no? Por ejemplo, el mercado, ¿no? En el capitalismo, el mercado es una divindad, ¿no? Es un ídolo que exige sacrificios humanos, ¿no?, como Moloch, Baal, ¿no?, los dioses, ídolos paganos, ¿no? Exige sacrificios humanos con el pretexto de las leyes del mercado, del pago de la deuda externa, en fin, lo que sea, ¿no? Las reglas del mercado internacional, etc. Entonces, los teólogos de la liberación, Hugo Assmann, Franz Hinkelhammer, Jung Motung, varios otros, ¿no?, Pablo Richard, etc., empezaron a desarrollar una crítica religiosa, ¿no?, de la idolatría del mercado, combinando de manera muy original la crítica de Marx al fetichismo de la mercancía y la crítica de los profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, en contra de la idolatría, ¿no? Son dos cosas, ¿no?, distintas, pero ellos lograron asociarlas, ¿no?, y produjeron una serie de reflexiones muy interesantes, muy actuales, incluso en Europa, ¿no?, sobre esa idolatría del mercado, esa religión capitalista del mercado que hay que denunciar, ¿no? Bien. Ahora, algunas palabras entonces sobre la ecología. Bueno, digamos, el interés de los cristianos de la liberación por las cuestiones ecológicas es antiguo, ¿no? Hay muchos que tuvieron ahí un papel muy importante. Quizás uno de los pioneros sea un brasileño, perdón que hable tanto de los brasileños, es que no es porque soy brasileño, que se llama Chico Mendes, ¿no? Si ustedes no sé si escucharon el nombre. Chico Mendes era un campesino preculto, socialista cristiano, ¿no? Empezó militando con las comunidades de base, después descubrió a Marx, en fin, se interesó por el comunismo y el socialismo, pasó a participar en partidos de izquierda, etc. Y sobre todo, él vivía en la región amazónica, en la selva amazónica, y él empezó a organizar los campesinos sin tierra, los campesinos que vivían de la extracción del caucho, los indígenas, las comunidades indígenas, en una alianza
para defender la selva contra los latifundistas, los grandes propietarios de tierra que querían destruir la selva, ¿no? Que cortaban los árboles o les ponían fuego para sustituir la selva por el ganado, ¿no? Porque el ganado permite una acumulación del capital mucho mayor que la cosecha de productos de la selva, etc. Entonces venían los bulldozers, ¿no? De los propietarios de tierra, del agronegocio, del agrobusiness, a destruir la selva, y Chico Mendes empezó a organizar, con la ayuda de las comunidades de base, a organizar esa alianza de los pueblos de la selva, ¿no? Y simplemente, ¿qué hacían cuando sabían que iban a venir los bulldozers, ¿no? Bueno, se ponían en el camino, ¿no? A defender los árboles, la selva, ¿no? Y a impedir que sean destruidos, ¿no? Y ahí se armaba un conflicto, etc. A veces ganaban, a veces perdían, pero muchas veces lograron ganar en contra de los propietarios de tierra, ¿no? Y y esa victoria, algunas de esas victorias, Chico Mendes pagó un precio muy alto, porque el propietario de tierra pagó a un bandido para asesinarlo, ¿no? Fue asesinado en 1986, ¿no? Entonces, Chico Mendes tenía una visión a la vez socialista y ecológica, ¿no? Sabía que, claro, hay que defender ese bien común de los campesinos y de los indígenas, que es la selva, pero es también, desde el punto de vista ecológico, un bien común de la humanidad, ¿no? Porque sabemos que la selva amazónica juega un papel fundamental en la absorción de los gases con efecto de invernadero, y por tanto en el equilibrio ecológico del planeta, ¿no? Entonces la defensa de la selva amazónica es una causa ecológica mundial. Por eso los ecologistas le dieron un premio a Chico Mendes, ¿no? El premio global, un premio ecológico internacional, pocos meses antes de su asesinato. Y Chico Mendes, fue a una reunión de expertos a denunciar los planes del Banco Mundial para financiar el desarrollo, supuestamente, las empresas agrícolas que iban a destruir la selva, ¿no? Entonces, Chico Mendes fue un cristiano ecológico, socialista, y se puede decir un precursor de ese papel tan importante que juegan los cristianos en las luchas ecológicas. Hasta hoy, ¿no? Casi todas las luchas ecológicas hoy en día en América Latina muchas veces son luchas indígenas, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay un enfrentamiento hace años en Cajamarca de las comunidades indígenas en contra la Newmont Company, una multinacional canadiense que quiere sacar el oro ahí, pero para sacar el oro en un enorme espacio, ¿no? Va a destruir el agua, las fuentes de agua, los ríos, los bosques, los lagos, todo, ¿no? Todo será destruido en aras de sacar el oro, ¿no? Entonces se organizó un gran movimiento indígena, campesino, con la palabra de orden: agua sí, oro no. Bueno, y entre los que más ayudaron, participaron de esa lucha, está un padre, el padre Arana, padre peruano, cristiano, que fue maltratado por la policía, encarcelado, herido, en fin, estuvo ahí en la primera línea de la lucha, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Entonces, y como esos hay muchos, ¿no? Por América Latina. Pero además de esas luchas concretas, ¿no? Importantes, hay una reflexión también en la teología de la liberación sobre la cuestión ecológica, ¿no? Y en esa reflexión, ya ahora de los teólogos de la liberación, quizás el más destacado representante de esa reflexión teológica es Leonardo Boff, ¿no? Obviamente
hay un cierto momento, hay un giro, ¿no? Un giro ecológico en la obra de Leonardo Boff, que tiene a ver obviamente con la agravación de la crisis ecológica planetaria, ¿no? Vivimos en los últimos 20 años un proceso de agravación constante de la crisis ecológica, de la polución, del aire, del agua, de la tierra, de los alimentos y de la destrucción de los equilibrios ecológicos del planeta, ¿no? El proceso de calentamiento global, de cambio climático, con ya ahora consecuencias muy graves y en el próximo futuro consecuencias catastróficas para la humanidad, ¿no? Entonces esa agravación en los últimos años, sobre todo en la época del capitalismo globalizado neoliberal, ¿no? Eso obviamente ha suscitado la reflexión de los teólogos de la liberación, y para empezar por la reflexión de Leonardo Boff, que como ustedes saben es uno de los teólogos de la liberación más influyentes en Brasil, pero más allá, en América Latina, ¿no? Y bueno, Leonardo Boff, en uno de sus primeros libros en que hace ese planteamiento, que se llama Ecología, el grito de la tierra, el grito de los pobres, 1995, ya hace ese planteamiento, ¿no? Los pobres que luchan por su liberación y la naturaleza se enfrentan con el mismo enemigo, el mismo adversario, ¿no? Se enfrentan con la lógica perversa de la máquina productivista del capital, ¿no? Las exigencias de expansión al infinito de la acumulación del capital llevan a la explotación desapiedada de los trabajadores, a la desigualdad social, a la injusticia, a la pobreza, pero al mismo tiempo a la destrucción de la naturaleza, al envenenamiento de los ríos y al proceso dramático, ¿no? De cambio climático, ¿no? Entonces, él asocia esas dos luchas, ¿no? En un solo proceso en el cual el social y el ecológico se combinan, ¿no? Se completan mutuamente, ¿no? Y también en los últimos años se plantea Leonardo Boff no solo digamos la crítica, ¿no? Al papel destructor del capitalismo en relación al medio ambiente, sino la necesidad de pensar alternativas, ¿no? Alternativas sociales, alternativas ecológicas, ¿no? Entonces, él propone esas alternativas en primer lugar a partir de su tradición espiritual, ¿no? Leonardo Boff, por su formación, es un franciscano, y los franciscanos, como ustedes saben, tienen una relación especial, mística si se quiere, con la naturaleza. Entonces, Leonardo Boff ha escrito varios libros sobre Francisco de Asís y sobre esa relación, ¿no? Especial, ¿no? Espiritual, mística de San Francisco con los pájaros, con la naturaleza, con los árboles. Bien, entonces es a partir de eso, de esa espiritualidad franciscana, que Leonardo Boff reflexiona sobre la necesidad de una otra relación de los seres humanos, de la sociedad, con la naturaleza, con el medio ambiente, ¿no? Una relación de respeto, de amor, ¿no? De amor por los otros seres de la naturaleza, pero al mismo tiempo él se plantea también la alternativa en términos políticos, económicos y sociales, ¿no? Esas dos cosas van asociadas, ¿no? Una reflexión espiritual, una reflexión ética, ¿no? Una otra ética de relacionamiento con la naturaleza, y una reflexión económica, social y política que lo conduce a la opción por el ecosocialismo, ¿no? Entonces, en sus escritos aparece, ¿no? La necesidad de plantearnos una alternativa ecosocialista,
una alternativa distinta de lo que fueron las experiencias fracasadas del socialismo del siglo XX, ¿no? Y una experiencia que integra de manera central la cuestión ecológica, ¿no? Y una visión alternativa digamos que propone una ruptura con la lógica del mismo sistema capitalista, ¿no? Entonces, el ecosocialismo es un tema importante en los escritos de Leonardo Boff en los últimos años. Pero no solo de él, ¿no? Otros teólogos de la liberación también se están planteando esa cuestión. Por ejemplo, Frei Betto, otro teólogo brasileño muy conocido, también en sus escritos de los últimos años, ya hace varios años, sus conferencias, por ejemplo, en el Foro Social Mundial, del cual él fue uno de los fundadores, ¿no? Está muy presente también la relación entre espiritualidad cristiana, ¿no? Y ecosocialismo, ¿no? Es un tema también que plantea Leonardo Boff, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Es algo que empieza a desarrollarse. Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante porque aún predomina en América Latina, incluso en la izquierda, una visión tradicional desarrollista, ¿no? Es decir, la tarea de la izquierda es desarrollar la fuerza productiva, sacar más y más petróleo, ¿no? Por ejemplo, minería, ¿no? Producir, ¿no? Sacar minas, extractivismo, ¿no? En fin, entre comillas, ¿no? Desarrollar la fuerza productiva. Eso es muy fuerte aún en América Latina, incluso en la izquierda, ¿no? Entonces es muy importante que haya dentro de los movimientos populares, dentro de la izquierda, dentro de, del pueblo, ¿no? Dentro del pueblo, esa visión crítica, ¿no? Esa visión crítica ecosocial, ¿no? Cristiana, ecosocialista, de que el desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas es una ilusión, ¿no? Es imposible porque vivimos en un planeta con límites, ¿no? Entonces sí, tenemos que luchar por la justicia social, ¿no? Por un otro reparto de las riquezas y por la producción, sí, para las verdaderas necesidades sociales, ¿no? Para empezar por alimentos sanos, ¿no? Eso sí, pero ese desarrollismo ilimitado, ¿no? Esa visión supuestamente moderna, ¿no? Del productivismo, sí, eso nos lleva a un callejón sin salida, ¿no? Eso es el planteamiento de Leonardo Boff, de Frei Betto y de muchos otros cristianos de la liberación. Bueno, para terminar quiero solo decir una palabra sobre la relación entre Roma y el Vaticano y el cristianismo de la liberación. Bueno, no voy a hacer todo el histórico, sería muy largo, sería para otra charla, otra conferencia, pero en dos palabras, después del Vaticano II, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa, el cristianismo de la liberación no surgió en América Latina después del concilio, ¿no? A veces se dice, no, hubo el concilio y después del concilio apareció la teología de la liberación. No, es decir, el cristianismo de la liberación apareció en América Latina antes del concilio Vaticano II, en 1960, ¿no? Antes del concilio. Bien, ahora, el concilio obviamente creó condiciones más favorables y la política del Vaticano, aun si no apoyaba la teología de la liberación, la toleraba, ¿no? Hasta Wojtyla, ¿no? Hasta Juan Pablo II, cuando empieza una hostilidad, ¿no? Una hostilidad hacia la teología de la liberación. Hubo documentos del Vaticano, incluso uno famoso redactado por Ratzinger, ¿no? En que critica la teología de la liberación, aunque Ratzinger, hay que decirlo, reconoce
que en ciertos aspectos tenía razón, ¿no? Entonces él dice, Ratzinger, en su instrucción en contra de la teología de la liberación, la teología de la liberación es un error, pero es un error tanto más peligroso que está muy cercano de la verdad, ¿no? Es una fórmula de Ratzinger, ¿no? Curiosa. Pero bueno, la política del Vaticano era de hostigamiento, ¿no? Incluso hubo un enfrentamiento muy duro con Leonardo Boff. En cierto momento el Vaticano lo prohibió de hablar, ¿no? Sencillamente, y de escribir, ¿no? Silencio total, ¿no? Y bueno, pero no logró, porque los teólogos sí continuaron escribiendo, hablando, ¿no? Bien. No funcionó la fórmula Roma locuta, causa finita, ¿no? Cuando habla Roma, la discusión se terminó. No fue así, ¿no? Roma habló, pero la discusión continuó. Pero es verdad que esa ofensiva limitó el espacio dentro de la Iglesia para el cristianismo y la liberación. Limitó el espacio de los teólogos, de las comunidades de base. Bueno, ustedes conocen todo eso. Y lo mismo obviamente con Ratzinger, ¿no? El papa siguiente, ¿no? Bueno, todo parece indicar que con Bergoglio, con el Papa Francisco, algo está cambiando, ¿no? Algo está cambiando en la actitud del Vaticano hacia la teología de la liberación, hacia el cristianismo de la liberación, ¿no? Y eso es muy interesante. Solo para citar dos eventos simbólicos, pero los símbolos son muy importantes, como ustedes saben, en la historia de la Iglesia. Gustavo Gutiérrez fue invitado a venir a Roma, ¿no? Al Vaticano, a tener un diálogo con el Papa, ¿no? Y el Observatorio Romano publicó un artículo favorable a él, ¿no? Es algo nuevo. Y Monseñor Oscar Romero, que había sido un poco olvidado por Wojtyla, ahora se abrió otra vez el proceso de canonización, ¿no? De Oscar Romero, el mártir, el obispo mártir asesinado en El Salvador, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay otras señales, ¿no? Que indican una actitud nueva del Vaticano que puede quizás, ¿no? Favorecer el desarrollo de una nueva época, digamos, un nuevo periodo en la historia del cristianismo de la liberación en América Latina. Muchas gracias. Bien, pues muchas de estas cosas son para nosotros conocidas, quizá algún acento no tanto, pero sobre todo lo que se abre es ahora una posibilidad de dialogar. Y de dialogar también sobre, quizás sea un anticipo de la charla que mañana dará en la Cátedra UNESCO, ¿no? Sobre la alternativa radical que supone el ecosocialismo, ¿no? a la catástrofe ecológica capitalista. Un poco las líneas básicas podrían ser. Yo me he acordado mientras escuchaba de cosas que han resonado en este aula a lo largo de mucho tiempo, no solo estas relaciones del Vaticano con la teología de la liberación, sino cuestiones que se han planteado aquí, como el decrecimiento, el desarrollo y el crecimiento. El desarrollo y el crecimiento, si son compatibles, todos los pueblos que tienen derecho a su desarrollo, a ver hasta dónde pueden crecer. El tema de la soberanía alimentaria, que es un tema, bueno, yo suscito una serie de temas para el debate, ¿no? No para que tú vayas respondiendo ahora, sino para que estén en nuestro posible temario. El consumo responsable, que es una de las cosas que nos hacen a nosotros partícipes, ¿no? En un compromiso real que no solo afecta a lo institucional y al cambio estratégico, estructural, ¿no? Sino que también nos implica como individuos en un cambio de actitudes. Bueno, son cosas que dejo para suscitar a lo mejor otras cuestiones que el público quiere. Si os parece, pues pasamos a recoger vuestras preguntas y también estas cosas quedan un poco ahí en el aire. Adelante, si alguien quiere, o insistir en alguna de las cosas que yo he indicado, porque le parecen un tema u otros.
o en la propia teología de la liberación. Otro tema interesante también podría ser, has hablado de religiones de liberación en el título, no solo el cristianismo. Algo has estudiado tú sobre las religiones andinas, o sea, las religiones de los pueblos indígenas, en qué medida ya contienen, ¿no?, o prefiguran cuestiones del ecosocialismo. Pero bueno, estoy suscitando temas, no con ánimo de capitalizar el debate, sino de dar entrada al debate. Adelante. El centro, ya habéis visto, ¿verdad, Pedro? Pello. Allí, Pello. En el centro, tercera butaca del centro. Ahí. Muchas gracias por la presentación. Yo quizá me voy un poco del asunto. Me ha hecho usted menos creyente. El tema es el siguiente. Yo esperaría cuestiones absolutas, buenas porque son intrínsecamente tales, pero resulta que no, que el relativismo también impera aquí. Depende de quién interprete, depende de quién vea, y así el monseñor Romero está a punto de ser santo, pero se congela y luego ya es más santo porque viene otro que lo ve de otra manera, y eso en cuestiones más básicas a mí me inquieta. A mí me aleja de creer en cuestiones que yo esperaría, que apoyaría, y porque son absolutas, justas, buenas. ¿Recogemos alguna pregunta más o alguna inquietud más en el...? Bueno, de momento, pues, si quieres, esta cuestión de la cuestión es que el interpelante muestra su inquietud, ¿no?, por una actitud de la autoridad eclesiástica, probablemente, que podría obedecer a fenómenos de oportunismo, cambio de tiempo o cambio de una persona, no a un convencimiento íntimo, profundo, que viene de raíces de fe, de reflexión teológica, de reflexión social, de reflexión en favor de la justicia. ¿Es un tema de oportunidad del tiempo o es una convicción profunda? Mira, no soy un íntimo del Bergoglio, no puedo saber qué pasa en su espíritu, ¿no? Pero, digamos, no creo que se pueda explicar el cambio en la actitud, digamos, del Papa por la oportunidad política, ¿no? Porque no es que haya una presión. Hubo una presión muy fuerte del pueblo, ¿no?, en El Salvador durante años, ¿no? El pueblo de El Salvador decía que Monseñor Romero es un santo, ¿no? Lo llamaba el santo de las Américas, ¿no? Y había una presión muy fuerte, popular, ¿no?, y una campaña internacional elevada por los cristianos exigiendo que el Vaticano se pronunciara. Y el Vaticano no se pronunció, ¿no? Y hablaba de otra cosa. Y prefería canonizar alguna figura reaccionaria, no voy a citar nombres, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Entonces, ahora llegó Bergoglio y cambió, ¿no? Cambió la cosa. Entonces, no creo que sea una cuestión de oportunidad. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó con él? No sé, habría que hacer la biografía, ¿no? Porque su pasado no indicaba eso, ¿no? Incluso cuando él fue elegido papa, yo no esperaba nada, ¿no?, de él, ¿no? Incluso tenía una imagen, si no negativa, por lo menos no muy favorable de él, porque su pasado en Argentina no indicaba que él iba a tomar una posición avanzada, ¿no? Por ejemplo, bajo la dictadura militar en Argentina, él, yo diría, por lo menos pecó por omisión, ¿no? No se pronunció en contra, ¿no? Bien, entonces, y además él fue elegido por un concilio, el mismo que eligió a Ratzinger,
¿no? Es decir, la misma gente que votó por Ratzinger votó por Bergoglio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar? Pero parece que algo pasó, ¿no? Algo pasó con él, porque él no fue aquí lo que se esperaba, ¿no? Cambió, es decir, un poco lo que pasó con Juan XXIII. Juan XXIII fue elegido para ser un papa de transición, para asegurar que las cosas sigan tranquilamente, que no se cambie nada y hasta esperar que venga otro papa, ¿no? Entonces, así, para eso lo eligieron, Juan XXIII. Y el papa de transición es que cambió todo, ¿no? Con Vaticano II. Entonces, a veces pasan esas cosas, ¿no? Y cuando le pregunto a mis amigos cristianos cómo lo explican eso, dicen, es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahora, no es una categoría sociológica, por tanto, ¿no? Tengo que buscar otra explicación, pero es un hecho de que hay algo nuevo que está pasando, ¿no? Y tenemos que partir de eso, es una realidad, ¿no? Tenemos después a ver cuál es la explicación política, social, espiritual, psicológica, no sé, ¿no? Pero el hecho es que hubo un cambio y ese cambio es importante. Bueno, voy a contestar por lo menos una de tus preguntas. Bueno. Resérvala un poquito, sí, okay, porque hay gente que quiere preguntar. Adelante. Okay. Vamos a dar prioridad a la voz del... Yo he dejado un poco temas abiertos. Aquí en la tercera fila, Pello, la tercera butaca. Yo quería referirme a la pregunta que ha planteado la persona anterior, el oyente anterior. José. Usted ha indicado que, no recuerdo en qué momento, sí, en su entrevista con Samuel Ruiz, con el señor Samuel Ruiz, como el señor Samuel Ruiz le dijo a usted, ante su pregunta de si se situaba o no en el marco de la teología de la liberación, pues sí, soy teólogo de la liberación, pero para mí y para la teología de la liberación, lo más importante es la liberación. La teología es un acto segundo. Bien, digo esto porque en relación con la pregunta anterior, tal como yo la he entendido, hay que decir, y yo me atrevería a afirmar, que en la práctica liberadora de todos esos movimientos, de los cristianos insertos en los movimientos liberadores o liberacionistas, en esa práctica, en los cristianos, la fe está presente desde el primer momento. Es que ha hablado de un cierto relativismo, ha empezado diciendo que, entonces, ¿qué pasa? Que se sentía casi menos cristiano. Yo digo, no. En los movimientos de liberación, lo que ha venido después es la teología, pero la fe estaba presente desde el primer momento en la práctica. O sea, la praxis liberadora de los cristianos es, tanto como praxis liberadora, praxis de fe. Y eso hemos de entenderlo. Por tanto, ha habido una convicción cristiana profundísima. Por eso, el Papa Bergoglio, cuando habla de la opción por los pobres, dice que para él es, ante todo, una opción teologal, que la cuestión del pobre no es, visto desde una perspectiva cristiana, para él no es, en primer lugar, una cuestión, un desafío, un reto sociológico, sino que retoma un viejo planteamiento de Gustavo Gutiérrez, en este caso, para decir que para él la cuestión de los pobres es ante todo una cuestión teologal. Es decir, lo que para los creyentes se está jugando es en qué Dios se cree y, en consecuencia, si esa fe es una fe en Dios o es fe en un ídolo al que usted ha hecho referencia, ¿no? Has podido captar bien, porque he de decir una cosa que podéis comprender. A veces se oye mejor donde estáis sentados en las butacas que aquí en el escenario, porque el retorno de la voz es más débil, porque tenéis, si os dais cuenta, altavoces dirigidos hacia vosotros. Aquí el retorno es mejor. ¿Has comprendido bien la pregunta?
Voy a intentar traicionar la pregunta un poquito. Sí, recoge la formulación del anterior formulante, ¿no? Y entonces viene a decir que don Samuel, que la liberación es más importante que la teología, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y de ahí arranca el segundo interpelante para tomar lo que él dice y quiere dejar claro que en la práctica de los cristianos que han estado presentes en los movimientos de liberación, desde el primer momento está presente la fe. Está presente la fe como causa y raíz de su actuar, ¿no? Entonces, los teólogos, primero viene la praxis y los teólogos reflexionan sobre la praxis. Creo que entiendo bien la pregunta, ¿no? Entonces, la reflexión que Gustavo Gutiérrez hace dice que en esta manera de actuar, en esta manera de comprometerse con la realidad social y con los pobres, se juega ni más ni menos que en qué Dios, la idea de que en qué Dios creemos. ¿Cuál es el Dios? ¿Es un ídolo o es un Dios de salvación? Esta sería la cuestión. Bueno, he traicionado un poco, pero para que puedas comprender mejor. Mira, primera cosa, sí, es evidente que, como yo he dicho, ¿no? Como dicen los mismos teólogos, ¿no? La praxis antecedió a la teología, ¿no? La primera cosa es una experiencia de praxis, de acción, ¿no? De los cristianos comprometidos con la lucha de los pobres, con la organización de los trabajadores, ¿no? También de la juventud, de los estudiantes, bueno, de los campesinos. Entonces, eso es el hecho fundamental, ¿no? Del cristianismo y la liberación. Y la teología vino después para explicar, justificar, legitimar, etc., ¿no? Eso es muy importante. Y obviamente esa praxis tiene por motivación fundamental la fe cristiana, claro, ¿no? Es la fe cristiana que lleva a esos jóvenes, a esos religiosos, ¿no? A esos obispos a veces, ¿no? A esos teólogos a actuar, ¿no? A comprometerse socialmente, ¿no? A arriesgar su vida, ¿no? Obviamente es su fe, ¿no? Claro. Entonces eso es lo fundamental, su fe y la manera como la interpretan, porque los conservadores, ¿no? Los tradicionalistas, los mismos reaccionarios, bueno, también tienen fe, ¿no? Pero la interpretan de otra manera, ¿no? Para ellos la fe incluso se preocupa con el pobre, ¿no? Es como yo decía, la tradición de la iglesia es preocuparse con el pobre, ¿no? Pero una cosa es dar al pobre una limosna, para dar un ejemplo, ¿no? Y otra cosa es participar en la organización de un sindicato de campesinos, ¿no? Son dos cosas, manera muy distinta de relacionarse con el pobre, ¿no? Y las dos tienen por motivo la fe, pero son interpretaciones radicalmente distintas de la fe y la significación del cristianismo, de la significación de lo que fue el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Bueno, todo eso está implicado en esa opción, ¿no? Esa opción, digamos, práctica, ¿no? Esa opción práctica resulta de una interpretación, obviamente, de la fe cristiana. Muchísimas gracias por su recorrido. Yo tenía una ignorancia sobre los inicios de los movimientos. Y pasando a las dudas o a que me parece menos o me parezco menos católica, es que yo en la denominación de origen, los cristianos, o sea, la liberación es cristiana, no es cristiana católica. No es cristiana católica. La liberación la denominación de origen de estos movimientos es el hombre. El hombre como fundamento. Entonces deja
de lado esa estructura de la Iglesia que se llama católica. Entonces, y los papas con sensibilidad, como los hombres con sensibilidad, reconocen estos movimientos. Los que no lo tienen, aunque sean papas y aunque lleven la mitra, no tienen ni idea de sensibilidad, tienen sensibilidad de poder. Entonces, con el poder hemos topado, y sobre todo si es de la Iglesia, peor aún. Yo ahí no tengo ninguna duda de que este Papa, no sé qué nos dará, pero de momento tiene algo que es sensible, como signo de aproximación a la gente. Eso puede ser una partida para mí interesantísima. De hecho, me parece interesante. Traducción. Me piden traducción. O más bien escucha afinada. A ver, siempre el traductore, traditore, ¿no? Bueno, dice esta señora que la denominación de origen del movimiento es cristiana y no católica. Pero ahí hace una salvedad y quizá dice que no se vincula tanto a lo institucional, ¿no?, cuanto a lo que nace de la profunda tarea personal y comunitaria, ¿no?, y que las gentes con sensibilidad reconocen esto, independientemente de que estén en la cima, digamos, de la Iglesia o en la cercanía más baja de la gente. Este Papa, dice la interpelante, pues es un hombre con sensibilidad y cree que ese es un principio, ¿no? Bueno, ahí deja también una pregunta que yo añado, ahí te traduzco y hago una glosa a tu pregunta, ¿no? Lo institucional no son también las comunidades, quiero decir, cuando hablamos de institución iglesia, a veces pensamos en el Vaticano, pero una comunidad es una mínima institución. Pregunto, ¿eh? A lo mejor de esto nos puede aclarar Levi. Bien. Primera cosa, sí, es un movimiento, yo por eso lo llamo cristianos de la liberación, porque no son solamente católicos, ¿no? Es verdad. Hay también una corriente protestante, ¿no?, en ese movimiento. Dentro del cristianismo, en América Latina, apareció también en los años 60 una corriente de cristianismo de la liberación. Hay teólogos de la liberación protestantes, ¿no?, y hay una serie de iniciativas ecuménicas, ¿no?, iniciativas en común entre teólogos protestantes, católicos, juntos tomando iniciativa. Esta corriente surgió sobre todo en el seno de lo que se llama el protestantismo histórico en América Latina, que son los metodistas, los anglicanos, los luteranos, etc. Ahora, en América Latina recientemente, en los últimos 20, 30 años, se ha desarrollado muchísimo un otro tipo de protestantismo, que los llamamos evangélicos o neopentecostales, que son mucho más conservadores, y aunque hay aquí y allá personas, individuos progresistas, también en estas iglesias su tonalidad general es mucho más conservadora, ¿no? Pero bueno, no quiero desarrollar un análisis del protestantismo porque tampoco es el tema, ¿no? Ahora, obviamente el compromiso de esos cristianos por la liberación de los pobres, ¿no?, es reconocido por los no cristianos, ¿no? No todos, ¿verdad?, ¿no?, pero muchos militantes intelectuales de la izquierda latinoamericana han reconocido esa contribución de los cristianos. El ejemplo famoso fueron los sandinistas, ¿no?, los dirigentes del Frente Sandinista en cierto momento dijeron: sin los cristianos no hubiera existido nuestra revolución sandinista, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ese reconocimiento, pero no de todos, ¿no? Una parte
de la izquierda, de la gente progresista, etcétera, sigue teniendo un poco de dificultad en reconocer eso. No es que lo niega, pero no lo habla, ¿no? Un poco lo deja a un lado, ¿no? En fin, le plantea un problema, porque en su visión del mundo materialista, el idealismo o la religión es un enemigo, es algo que siempre tiene que ver con el oscurantismo, en fin, hay una manera de pensar un poco rígida que impide a una parte, digamos, de la gente izquierda, sobre todo los intelectuales, más bien que la gente del pueblo, de darse cuenta, ¿no?, de ese papel tan importante de los cristianos. Ahora, la relación con la institución, bueno, es compleja, ¿no? Digamos, siempre hubo una relación de estar dentro y fuera de la institución, ¿no?, por parte del cristianismo de la liberación. Es decir, cuando surge la JUC o la JOC o las comunidades de base o las pastorales, bueno, vienen de la iglesia, ¿no? Tienen relación orgánica con la iglesia, pero muchas veces entra en conflicto con la iglesia, con los obispos, ¿no?, etc. Entonces, son obligados a autonomizarse, ¿no? Son obligados a, digamos, actuar de manera por fuera, ¿no?, de las instituciones. Entonces, hay una relación compleja, ¿no?, que ni es totalmente institucional ni totalmente antiinstitucional, depende también de los países, de las circunstancias, del momento histórico, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Brasil, los obispos, no siempre, ¿no?, al inicio los obispos tuvieron una actitud muy hostil, ¿no? Cuando hubo el golpe militar en Brasil en el año 64, los obispos apoyaron al golpe militar, ¿no?, supuestamente para salvar el país del bolchevismo. No había bolchevismo en Brasil, ¿no? Bueno, entonces, y eso duró hasta el año 70, ¿no? A partir del año 70 hay un cambio y muy rápidamente el conjunto de la iglesia, los obispos, ¿no?, la institución pasa a la oposición a la dictadura militar y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos van a apoyar las pastorales populares, las comunidades de base, etcétera, 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 ¿no? Bueno, eso en Brasil. En otros países la cosa es más compleja, ¿no? Pero Brasil es el caso más favorable. En Argentina pasó el contrario, ¿no? La iglesia, la gran mayoría de los obispos estuvo con la dictadura militar, ¿no?, hasta el final terrible, ¿no?, ese compromiso vergonzoso, ¿no?, de la gran mayoría de los obispos argentinos con la dictadura militar, ¿no? Entonces fue el caso contrario de Brasil. Entonces, en Argentina los cristianos de la liberación tuvieron que organizarse por fuera, ¿no?, porque en la iglesia no había espacio para ellos. Entonces depende de las circunstancias concretas en cada país. Adelante. Sí, buenas gracias. Muchas gracias por su conferencia y quería empezar preguntándole, usted ha explicado cómo es el propio sistema capitalista el que acaba engendrando esta crisis ecosocial. Entonces, ante este paradigma que nos encontramos, vemos que puede ser difícil ser coherentes con el modo de vida que Jesús nos ofreció y que al final ser coherentes puede ser algo difícil siendo parte del sistema en el que nos encontramos. Entonces, mis preguntas iban más hacia futuro y quería saber si hay esperanza y si es así, pues en qué dirección debemos seguir las nuevas generaciones para dejar esto, no sé, mejor de cómo lo encontramos. Traducción. Ahora yo necesitaría quizá una traducción de alguien que estuviera abajo, porque he oído con dificultad, pero me parece que lo sustancial es la parte final de la pregunta, es decir, ¿qué futuro para estos movimientos de liberación, no solo en América Latina, sino en el mundo entero? Bueno, a ver. Mire, dos cosas. Primero, nosotros, los sociólogos, científicos sociales, somos muy buenos para prever el pasado, ¿no?
podemos prever exactamente lo que pasó en el pasado. Ahora, prever el futuro es otra cosa, ¿no? El futuro, felizmente, es imprevisible, ¿no? Fíjense cómo sería terrible si pudiéramos prever exactamente lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Sería muy triste, ¿no? Pero felizmente no es así, ¿no? El futuro es imprevisible y las cosas, buenas o malas, pueden pasar allá donde uno no lo espera, ¿no? Entonces, los movimientos de liberación, las revoluciones, lo que sea, ¿no? Muchas veces pasan ahí donde menos se espera, ¿no? Y en el momento que menos se espera, ¿no? Bien, ahora, francamente, no puedo prever. Simplemente, para hablar, digamos, de América Latina, ya que estamos discutiendo, ¿no?, América Latina, simplemente América Latina vive un proceso muy contradictorio, lleno de problemas, pero en los últimos años hubo una ola de protesta en contra del neoliberalismo, ¿no?, que tuvo su expresión política en gobiernos de izquierda, ¿no?, en todo el continente, ¿no?, con sus límites, algunos muy limitados, otros un poco menos, ¿no? Bueno, pero eso fue expresión de un movimiento importante de protesta popular que llevó a verdaderas insurrecciones populares en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, francamente, yo soy incapaz de prever lo que va a pasar, pero yo lo que creo es que no podemos decir que el futuro será a la liberación de los pueblos, al socialismo, al ecosocialismo, ¿no? Eso es una ilusión, ¿no? La gente que creía que las leyes de la historia o las leyes de las contradicciones del capitalismo o las leyes de la dialéctica nos garantizan que el futuro será de la emancipación o de la liberación o del socialismo, lo que sea, francamente es una ilusión, ¿no? Eso, creo que eso se puede demostrar científicamente, etcétera, es una ilusión. Lo que sí creo es que lo único que podemos hacer es una apuesta. Y ahí viene un gran pensador cristiano, católico, llamado Blaise Pascal, ¿no? Blaise Pascal. ¿Qué decía Blaise Pascal? Bueno, él decía, hay algunas cosas que creemos, pero no podemos demostrarlas. Por ejemplo, la existencia de Dios o del paraíso, lo que sea, ¿no? Pero podemos apostar en ellas, ¿no? Y el ser humano tiene que apostar en una cosa o en la otra, ¿no? Estamos todos embarcados en un navío, ¿no? No tenemos cómo escapar de la apuesta. Y bueno, en la apuesta hay el riesgo, ¿no?, de perder, pero también la esperanza, ¿no?, de que sí resulte. Y en esa apuesta jugamos nuestra vida, ¿no? Nuestra vida toda la metemos en esa apuesta, ¿no? Entonces la vida del cristiano toda está basada en esa apuesta, en la salvación, la redención, ¿no?, etcétera. Bueno, y lo mismo para las luchas sociales, la emancipación, el ecosocialismo, lo que sea, ¿no? Es una apuesta, ¿no? Una apuesta en el que hay el riesgo, ¿no?, de que no logre, ¿no?, que vamos, en vez del ecosocialismo, tenemos la ecocatástrofe, ¿no?, del cambio climático y con consecuencias terribles para la humanidad. Es también posible, ¿no? Pero hay también la esperanza, ¿no? Entonces, en esa esperanza jugamos nuestra actividad, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro compromiso, ¿no? Es basado en una apuesta, en sentido que sea Pascal. Eso es. Buenas tardes y muchas gracias por venir a Pamplona. Yo quería incidir un poco en la primera intervención que se ha dicho. Yo soy menos creyente según lo que dicta un papa u otro. Yo me planteo si esto no es una cuestión de una fe sociológica. Quiero decir, si para cuando hicimos la primera comunión recibimos una catequesis y nos quedamos con ese traje de la primera comunión y esa catequesis de la primera comunión,
Pues claro, ahora igual nos viene un poco pequeño todo, ¿no? Lo planteo, concretamente, tengo la suerte de que a mí, si aunque me pusieran ahora un Papa Borgia, pues mi fe creo que seguiría siendo la misma, no me afecta para nada, ¿no? Pero bueno, igual es la suerte que tengo, sí. Quería decirle que Karl Rahner dijo que el cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano. Con lo que usted ha dicho, y sobre todo el tema de la teología de la liberación, me gustaría saber su opinión sobre dónde está el nexo de unión de ese misticismo al que nos aboca Karl Rahner, que, vamos, parece que no casa muy bien, ¿no?, con una teología de la liberación. Muchas gracias. Bien, traducción. A ver, difícil traducir cargas de densidad profunda, ¿verdad? Entended que hago lo que puedo. Bueno, dice la interpelante que hay un riesgo de cristianismo sociológico, aunque acepta que nuestra manera de concebir, formular y expresar y vivir la fe tiene que cambiar con el tiempo, no hay más narices, ¿no? En todo caso, la pregunta que hace, y es la más, dice si Rahner dice que el cristiano del futuro tiene que ser místico, ¿cómo casa la mística con la teología de la liberación? Quizá quien ha preguntado, pues obvia, ¿no?, la profundísima espiritualidad que Gustavo Gutiérrez propone. Si no, yo le recomiendo, ¿no? Salterre tiene planteado un librito precioso con la espiritualidad de la liberación, escrito por Gustavo Gutiérrez. Creo que puede ser útil. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? Teología de la liberación y espiritualidad. ¿Por ahí va? Va. Mire, debo decir en primer lugar mis limitaciones. No soy teólogo, no soy místico, soy un pobre sociólogo, ¿no? Eso es mi, digamos, ubicación social. Ahora, sí, obviamente, la primera cosa es que decir, digamos, la teología de la liberación no tiene el monopolio de la mística. La mística la encontramos entre todos los creyentes, ¿no? Cristianos, pero no solo cristianos, de otras religiones, y dentro de los cristianos los católicos, los protestantes, y dentro de los católicos los más conservadores o los más indiferentes a las cuestiones sociales, y también en la teología de liberación, ¿no? Entonces, no es que la teología de liberación tenga el monopolio de la mística, pero obviamente hay una dimensión mística, ¿no?, si se quiere, profundamente espiritual, no solo en la teología de liberación, pero en la actividad, ¿no?, de los cristianos socialmente comprometidos, ¿no? Sin esa fe de ellos, ¿no?, no se puede explicar su comportamiento, ¿no?, su acción, muchas veces su sacrificio, ¿no? Entonces, para mí, alguien como Monseñor Romero tiene algo de místico, ¿no? No sé si tenía éxtasis, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero sin esa mística no se puede comprender su sacrificio, su compromiso y su sacrificio, ¿no? Entonces, y en los escritos de Gutiérrez o de Leonardo Boff o de la Curie o de tantos otros, ¿no?, está muy presente esa dimensión espiritual, esa mística, ¿no? Ahora, es interesante que la palabra mística es utilizada también para hablar no solo de la religión, sino también, digamos, de un compromiso emancipador, ¿no? Uno de los primeros a utilizar la palabra con ese sentido fue un católico francés llamado Charles Péguy, ¿no? Charles Péguy tiene uno de los escritos muy interesantes en que él dice que los movimientos sociales pueden, cuando tienen un valor, son una mística, ¿no?
Pero cuando se transforman en asuntos parlamentarios y de coalición, se degradan en política, ¿no? En política en el sentido mezquino, ¿no? Pero cuando tienen un contenido humano auténtico, son místicas, ¿no? Entonces él utiliza la palabra mística en el sentido más amplio. Y en los movimientos sociales en América Latina también pasa eso, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de los sin tierra, movimiento de los campesinos sin tierra en Brasil, que es un movimiento que conozco bien, tiene su origen en la pastoral de la tierra. Y muchos de sus cuadros vienen de ahí, ¿no? Son militantes de la pastoral de la tierra, son cristianos de la liberación, ¿no? No todos, pero muchos, ¿no? Y dentro del movimiento de los sin tierra, ellos practican un ritual que llaman la mística, ¿no? No es un ritual religioso, ¿no? Pero es un ritual, no sé cómo definir, ¿no? Social, político, tiene una dimensión religiosa, pero es, por ejemplo, un ritual en homenaje a compañeros caídos en la lucha, asesinados, ¿no? Entonces se reúnen la gente y cantan, ¿no? Se dan las manos y, en fin, hay algo, ¿no? Pasa algo que ellos llaman la mística, ¿no? Nuestra mística, que es una mística secular, si se quiere, ¿no? No es una mística religiosa en sentido profundo, pero obviamente tiene raíces, fuentes religiosas. Mientras se va animando el siguiente preguntador o preguntadora, no necesito traducirme a mí mismo. Quiero que alguna palabra digas sobre los movimientos, las religiones indígenas, las religiones de la tierra, la Pachamama, todas estas cosas. Sí. Bien. Existe una tradición cultural, religiosa, social, indígena, muy rica en América Latina, muy importante, sin la cual no se puede comprender muchos de los movimientos sociales que existen hoy en América Latina, ¿no? Que tiene profundas raíces indígenas. Uno de los primeros pensadores marxistas de América Latina, José Carlos Mariátegui, ya se dado cuenta de esa importancia de la cultura indígena para las luchas sociales en América Latina y para el futuro del socialismo en América Latina. Por eso el socialismo en América Latina tiene que ser una creación heroica de nuestros pueblos, tiene que ser un socialismo indoamericano, ¿no? Con raíces indígenas. Y bueno, entre esas tradiciones espirituales, no, tal vez no religioso en el sentido estricto, no como lo comprendemos en Europa, por ejemplo, pero tradiciones espirituales indígenas, hay una relación muy íntima con la naturaleza, con las fuerzas de la naturaleza, con los elementos naturales, los bosques, los ríos, las montañas, ¿no? Una relación mística, si se quiere, ¿no? Espiritual, muy distinta de la relación utilitaria de la modernidad capitalista, ¿no? Para la modernidad capitalista la montaña es interesante porque ahí hay oro y sacamos ese oro, lo ponemos en el mercado, lo vendemos, ganamos, ¿no? Etcétera, el capital acumulamos, bien. Para el indígena esa montaña es sagrada, ¿no? Esa montaña es algo que es parte de su visión del mundo, de su visión espiritual, ¿no? Entonces, para él una agresión a la montaña es una profanación, ¿no? Entonces, hay una relación con la tierra que es considerada como nuestra madre, ¿no? De ahí viene la expresión, la madre tierra, la Pachamama, ¿no? La expresión indígena, la madre tierra. Y entonces, sus luchas, ¿no? Los indígenas están en la vanguardia de las luchas ecosociales, ¿no? Las luchas ecológicas en América Latina, ¿no? Y en esa lucha, obviamente, se trata de defender su espacio, ¿no? Su agua, no quieren una agua envenenada, ¿no? Sus bosques, etc. Pero esa dimensión tiene
un momento, esa lucha tiene un momento de espiritualidad indígena muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que es fundamental, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando se reunió en Cochabamba hace pocos años, en Bolivia, una conferencia mundial en defensa contra la mudanza climática, contra la mudanza climática y por la defensa de la Pachamama, ¿no? Esos temas estaban planteados, ¿no? Ahí estuvieron decenas de miles de delegados indígenas, ecologistas, sindicalistas, campesinos, etcétera, de toda América Latina en Cochabamba, una conferencia, ¿no? Importante, que se adoptaron resoluciones de cómo luchar, tenemos que organizarnos para luchar en defensa de la madre tierra, de la Pachamama, en contra de la agresión destructora, mortífera del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? Y bueno, a veces para nosotros en Europa eso resulta un poco extraño. Algunos compañeros europeos decían, pero yo no creo en la Pachamama, no puedo aceptar eso, ¿no? No es mi doctrina, no es mi tradición. Bueno, pero hay que reconocer, ¿no?, que eso es fundamental en la lucha de los pueblos de América Latina, ¿no?, esa dimensión de espiritualidad indígena. En la tercera fila hay quien quiere preguntar, Pello. De nuevo, ¿alguna más? Sí, vamos a dejar ya las dos últimas preguntas, vamos a recogerlas y sí, aquí, y luego recogemos otra pregunta allí y cerramos ya. Me gustaría recordar dos cosas. Una primera en relación con la mística, ¿no? Los movimientos de liberación o las corrientes de liberación y la mística, y las teologías de la liberación y la mística. Me gustaría recordar que la primera crítica pública que apareció en este país a la teología de la liberación fue la de un tal Hierro en un libro, El Evangelio Beligerante, en el que justamente se decía que la teología de la liberación era una mala teología, aunque era muy buena espiritualidad, que lo que había en la teología de la liberación, que lo que era rescatable, era una muy buena espiritualidad y una muy mala teología. Por cierto, alguien que fue obispo de esta diócesis quizás compartió este pensamiento al afirmar, y lo hizo en El País, que los teólogos de la liberación eran unos teólogos de raza. Pero lo que nadie ha negado, es la profundidad espiritual o mística en primer lugar, de los propios procesos liberadores y, en segundo lugar, de la teología que ha tratado de expresarla o que le ha puesto palabra. Y quería recordar de paso, ya que usted lo conoce muy bien, por ejemplo, el comunista peruano José Carlos Mariátegui dice que la verdadera fuerza revolucionaria en el alma nacional es una fuerza espiritual, mística, religiosa, llega a decir, ¿no? Es la fuerza del mito, tomando la expresión de Sorel, aunque con otro significado. Y en segundo lugar, y respecto a otra cosa que aquí se ha planteado, recientemente, con motivo de la canonización de la beatificación de Monseñor Romero, le preguntan a Gutiérrez sobre el futuro de la teología de la liberación. Y Gutiérrez, tras afirmar que, lo mismo que Monseñor Ruiz, a usted, que lo que a él le importa, que lo que le parece verdaderamente importante es la liberación y no la teología, dice, a mí no me importa qué pasará en el siglo XXI con la teología de la liberación. Lo que me sigue preocupando es, en el siglo XXI, dónde dormirán los pobres. Dónde dormirán los pobres da título a un conocido trabajo, a una conocida reflexión de él. Lo que me preocupa para el siglo XXI es dónde dormirán los pobres. Y yo entonces quiero rescatar lo que usted ha dicho sobre la apuesta
Es ahí donde debemos hacer una verdadera apuesta. Y eso va a seguir teniendo no solo actualidad, sino urgencia. Quizá, pero, bueno, puedes hacer una glosa, pero quizá era más una aportación al coloquio que una pregunta, ¿no? Sí, pero luego puedes matizarlo. Buenas noches. Yo le quería preguntar, usted que es brasileño, ¿cómo va a afectar, y está afectando ya de hecho en África, en América Latina, la entrada de China, que está retirando todos los recursos de minerales y de todo, y que va a ser un auténtico problema, tanto a nivel de esos países como a nivel mundial? Y es una cosa solapada que se está haciendo en silencio. De hecho ya se habla incluso de un canal. Entonces, comparas esto con la teología de la liberación, donde se luchaba por las pequeñas tierras, por las pequeñas comunidades, y ves esta especie de enfermedad, de ansia de controlar y dominar, que realmente tenemos que estar todos conscientes por el ecosistema y por las personas. Bien, pues vamos a ver, en lo que creo que has entendido que ha dicho aquí, la cuestión china. Bueno, y no sé si tenías alguna nota a algo de lo que he dicho al principio que querías puntualizar, o no era. Me has dicho que algo de las cosas que había planteado yo al principio, sí, no, alguna te había interesado más. No, las me interesan, pero voy a discutir eso mañana. Vale, de acuerdo, pues entonces dejamos estas dos cuestiones y luego haremos un cierre. Sí, mira, desde el punto de vista de los movimientos sociales en América Latina y de la teología de liberación, no importa si los capitalistas que vienen a explotar América Latina son chinos, americanos, europeos o lo que sea, ¿no? Japoneses, ¿no? Los hay de todos los colores, ¿no? El capital no tiene nacionalidad, ni color, ni nada, ¿no? Entonces el capital es el capital. Y se trata de defender nuestras riquezas naturales, nuestros ríos, nuestras selvas, en contra de la fuerza destructora del capital, cualquier que sea su color o su nacionalidad, ¿no? Entonces, eso es, me parece el planteamiento general, ¿no? Y agradezco su contribución, me parece muy importante lo que usted planteó, estoy enteramente de acuerdo. Bien, pues voy a recordar a todos los que estáis aquí que mañana tenéis oportunidad de escuchar de nuevo y de coloquiar de nuevo a Michael Lewy en la Cátedra UNESCO. La charla será a las 7, no como hoy a las 7:30, sino a las 7 de la tarde en el edificio El Sario de la Universidad Pública, donde estaban las ingenierías antes, ¿os acordáis? Aula 404, a las 7 de la tarde. El tema que mañana tratará Michael es ecosocialismo, la alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Y con esto pues le damos las gracias y a todos vosotros. Recuerdo que hay a la venta y exposición libros de Michael Lewy que ha traído la librería de Catedral. Ahí tienes, sí, ahí tengo las fundas y